Hola chicos y chicas, bienvenidos a tu canal, mi canal, nuestro canal, el Profe Jin Z. No les había dicho, pero se acerca un pequeño periodo vacacional. Este viernes es el último día de trabajo y tienes unas cortas vacaciones de diciembre para luego volver a comienzos de enero. Entonces te quería pedir que no le aflojes al trabajo, que al contrario le echen más ganas todavía, porque hay algunos niños que me han parado de entregar trabajos y les va a afectar mucho. Y hay otros que lo están haciendo muy bien, los invito a que se mantengan así. El día de hoy una asignación de tareas muy cortita, muy rápido, vamos a continuar, sobre todo con español y matemáticas. Tengo otros 4 problemas que asignarte para matemáticas y vamos a comenzar ahorita la clase con un poquito más de español para tener preparado el proyecto y que te lo lleves como única tarea de vacaciones. Va a ser trabajar en un proyecto como este, pero no nos adelantemos, ¿ok? Vamos paso a paso. Hemos visto algunos temas como la estructura de los escenarios, el saber diferenciar a un protagonista de un antagonista. Y hoy vamos a ver cómo trabaja los guiones cuando un personaje tiene un diálogo y las formas en las que se puede manejar al narrador. Checa bien lo que vamos a hacer. Vas a ocupar tu libro en la página 69, donde nos quedamos la clase anterior. Pero esta vez vamos a trabajar con el subtítulo que se llama El narrador. La lectura dice: fíjate en la forma en que está redactado el siguiente párrafo. Y viene ahí un párrafo con letra azul, como en un cuaderno, que dice: de repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es?, pregunté con una voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensé que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dije, para calmar los nervios que ya se me estaban poniendo de punta. Si te fijas, hay un cambio de tono cuando hay guiones. ¿Por qué? Porque cuando no hay guiones, simplemente estoy narrando la historia. Y cuando hay guiones, tengo que interpretar la voz de uno de los personajes. Como aquí donde pregunta, ¿quién es?, pregunta el personaje. Y también acá donde dice, a veces hay ratas en la basura. Es como que está explicando el personaje y aquí como que está cuestionando. Y hay otra cosa curiosa que ahorita vamos a comparar entre este texto y el que vamos a leer acá abajo. Fíjate cómo dice aquí. El autor escribe como si él fuera el protagonista del cuento. O sea que la persona que está narrando es el mismo protagonista del cuento. Está hablando en primera persona. Porque aquí dice, pregunté con voz temblorosa. ¿Quién es? Pregunté con voz temblorosa. O sea que el mismo que está narrando fue el que preguntó. O sea que a veces un cuento de terror puede ser narrado en primera persona como si fuera una autobiografía. Como si el mismo personaje estuviera relatando una historia que le sucedió a él. Aquí dice, el narrador habla en primera persona. Pero otra forma de presentar el mismo párrafo es la narración en tercera persona. Y checa cómo dice aquí, el narrador queda fuera de la historia porque el narrador simplemente está contando, pero no es él el que hace la pregunta de quién es, ni el que dice que a veces hay ratas en la basura. Fíjate bien cómo está cambiado a tercera persona. Es la misma historia que de acá de arriba, pero cambiando de historia. Perdón, cambiando de persona gramatical. Checa bien cómo dice. De repente se escuchó un ruido agudo. Ahí en ese primer renglón es idéntico. Pero fíjate cómo cambia aquí. ¿Quién es?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Y acá arriba dice, ¿quién es?, pregunté con voz temblorosa. O sea que acá está en primera persona y Roberto mismo es el que está contando. Y acá abajo el narrador queda fuera de la historia, simplemente es como un observador, como alguien que te está guiando, te está contando el cuento, pero él no forma parte del cuento. Continúa la lectura, dice, solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó, y acá arriba dice, pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios que ya se le estaban poniendo de punta. Y acá los dijo para calmar los nervios que ya se me estaban poniendo de punta. Entonces, aquí tienes dos ideas diferentes de cómo puedes tú hacer tu propia
historia, narrar tu propia historia. Puedes hacer que el narrador sea el mismo protagonista o hasta el antagonista puede ser el que esté narrando la historia, pero sé constante. Si decidiste hacerlo en primera persona, todo el cuento lo vas a tener que hacer en primera persona. Y segunda persona cuando te refieras a él, a tú, a ellos. O sea, tercera persona cuando hables de él, primera persona cuando hables del mismo protagonista y segunda persona cuando te refieras a alguien que estaba allí. Sin embargo, acá, si lo vas a hacer en tercera persona, pues va a ser más sencillo, es más fácil de llevar la historia. Te recomiendo que lo hagas así. Como ustedes son principiantes en la escritura de cuentos, bueno, hasta donde yo sé, no conozco a nadie que haya publicado un libro ni algún cuento corto, pero si ya lo has hecho, pues qué bueno. Si no, te recomiendo que utilices la tercera persona gramatical para contar la historia, aunque si lo haces en primera persona gramatical es más inmersivo y puede quedarte una historia un poco más tenebrosa. Entonces vamos a trabajar con esto en tu cuaderno de español que vas a titular Diálogos en los cuentos. Aquí está la instrucción que dice: copia en tu cuaderno los siguientes fragmentos de cuentos, pero agrega los guiones de diálogo donde comienza y donde termina de hablar un personaje. Aquí te voy a pedir que copies todos estos textos y una vez que los tengas copiados, pues tú vas a agregarle guión donde crees que comienza a hablar un personaje hasta donde crees que termina. No sé, por ejemplo, aquí que le dice son para verte mejor. Vas a poner el guión donde inicia antes de son y el guión donde termina verte mejor. Le contestó ella, esto ya lo dice el narrador. Entonces vas a aprender a identificar las partes donde habla el narrador, que no lleva guión de diálogo, y las partes donde habla un personaje o interviene otro. Trata de usar los guiones lo mejor que puedas para ver si estás entendiendo. Si no entiendes del todo, toma como ejemplo la tinta roja. Lee la tinta roja de nuevo y fíjate las partes donde hablan los personajes, cómo se intercambia el uso de los guiones largos para los diálogos de los personajes y cómo deja de haber guiones largos cuando comienza a intervenir el narrador. Te voy a dejar aquí para que le pongas pause. Ponle pause y te pongas a copiar este trabajo de español. Si ya terminaste de copiar, vamos a pasar a los problemas de matemáticas. Y vamos a continuar ejercitando problemas con números naturales. La clase de ayer te dejé 4. Ya me di cuenta al revisar que era mucho texto para leer para mí y mucho texto para escribir para ti, dejándote 4 problemas. Así que este día nada más te voy a dejar 2. Son 2 problemitas con números naturales. Te voy a dejar aquí tiempo para que los copies en tu cuaderno y los contestes dejándome la cuenta que hayas utilizado o las cuentas que hayas utilizado. Antes de irnos, quiero que me pongas aquí en comentarios un ejemplo de intervención entre el narrador y donde comience un diálogo. O sea que quiero que me dejes en caja de comentarios un diálogo de un personaje donde intervenga también el narrador. Y pues eso sería lo de matemáticas. Ponle pause porque ya los voy a quitar. Y bueno chicos, con esto me despido. No olviden comentar aquí abajo lo que les pedí. Chao.